Bueno, bienvenidos al cuarto programa de Futuro Peronista. ¿Cómo estás, Nancy? Hoy tenemos un programa especial. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Muy bien. Hoy un programa especial con el señor Miguel Saredi y Mariano Borras, que son los causantes que mañana Guillermo esté en La Matanza, en San Justo, presentando su libro Guillermo Moreno, Peronismo Hoy. Así que le damos las bienvenidas y un gusto conocerlo, Miguel. Gracias, es un gusto para nosotros estar aquí en la radio, nuestra radio por supuesto que queremos tanto y con Futuro Peronista, cada tanto cuando puedo, voy en el auto, en un lado fijo, lo trato de escuchar. Así que, bueno, lo mejor y lo lindo que tener un programa como el de ustedes, hablando de peronismo en la radio, a nosotros nos pone muy feliz. Gracias a vos por el espacio y la oportunidad también. Mariano, ¿cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo andan? Gracias bien. A la invitación a casa. La verdad que es un muy buen programa, lo miro siempre estamos comentando ahí. Estuvimos en el programa pasado con Ale King, en el programa anterior con muchacho de los sindicatos, y la verdad es que es un muy lindo programa, estamos a gusto. Muchas esa gracias a ustedes. Es la idea que tuvimos al hacer el programa, de escuchar las voces, tanto políticas como la del vecino, diríamos, que creo que de esa forma es la única forma que llegue el mensaje realmente donde tiene que llegar. Porque yo puedo hablar de mi problemática o hablar de las problemáticas en general, pero si no lo vivo día a día, no puedo saber cuáles son las consecuencias y todo lo que se está pasando, obviamente, con este gobierno que estamos cada vez peor. Y bueno, creemos todo que el camino es el volver al peronismo. Peronismo que... Me interesaría, ya que estamos acá con Miguel, aparte está bueno también abrir un poco el espacio, porque si no nosotros estamos como a veces muy en una dinámica de partido, ¿viste? Y creo que está bueno empezar a dialogar entre los diferentes sectores del peronismo, que creo que es imprescindible a lo que hoy está pasando, ¿no? ¿Cómo ves vos, desde tu mirada, vos que sos un dirigente que ya tiene muchos años en esto, que ha pasado por varios cargos, cómo ves vos la situación actual del peronismo? Bueno, creo que la situación no es buena. Hay que empezar diciendo la situación de lo que nos está pasando, lo que le está pasando a los argentinos y cuando uno habla de la Argentina habla de peronismo. Y la verdad que en lo concreto y en lo inmediato, además de lo que está sintiendo y viviendo en las familias y nuestras gentes, hemos tenido 5 elecciones este año. En las elecciones vota la mitad de la gente que tiene posibilidades de acceder, menos del 50% del padrón o el 50% del padrón. Y más allá de los resultados, esto es lo primero grave. La gente no va a votar, no participa, pocos lo han hecho también por nosotros, hemos perdido las elecciones en varias provincias y no hemos ganado en la ciudad de Buenos Aires, que se pensó en todo momento que por la dispersión del liberalismo lo íbamos a poder hacer. Y eso significa algo que todos los peronistas de todos los sectores nos debemos replantear, que es la falta de un sueño, de un proyecto, de una idea y de algo superador. La gente no va a votar porque no quiere votar, porque la está pasando mal y porque no cree en aquellas ofertas electorales que hay. Entonces, si nosotros, desde el peronismo, no le ofrecemos un sueño, un mensaje, un proyecto, una vida distinta, sobre todo para los más jóvenes, en realidad esto está pasando este proceso que ustedes ven. Después podemos hablar muchísimo de este sector o del otro. Yo seguramente les voy a decir que el peronismo tiene que ser un gran frente, y en ese gran frente tiene que estar, por supuesto, ustedes, tienen que estar principios y valores, y tienen que haber muchos sectores en un solo frente. Debemos volver a eso que fue el Frente Justicialista en su momento, con distintos sectores, que no puede haber sectarismos en esto, y que eso es lo que yo sueño y por lo cual trabajo ya hace mucho tiempo. Me parece que estamos obligados en la necesidad de estar todos juntos. La situación es casi definitiva. Para muchas de nuestras familias es definitiva, que no pueden ni alimentarse. Para nuestras pymes, para nuestros comerciantes, para nuestra gente que no puede pagar las tarifas públicas. Entonces, frente a esto, nosotros no podemos estar con pequeñeces de algunas disputas menores y rencillas menores. Esto significa la construcción de un gran frente nacional, donde todo el movimiento nacional y popular esté junto, y por supuesto principios y valores. La gente que está con Guillermo también lo debe estar en una de sus variantes, ¿no?
El peronismo le ha errado en los últimos años cuando se convierte en secta, cuando se achica, cuando se cierra, cuando piensa que todo pasa por un lado. Recuerden al último Perón, que construyó el Frente Justicialista de Liberación, un frente amplio en la cual estaba Cámpora, pero estaba Solano Lima, que era conservador popular. Desde los sectores por ahí más radicalizados o más de izquierda, si querés, en su momento, hasta sectores conservadores, nacionales, ideas de centro derecha o de derecha, todos convivían en ese movimiento nacional que construyó Perón pensando en la unidad nacional y en un momento tan grave que tenía la Argentina en ese momento cuando él vuelve del exilio. Bueno, hoy estamos en algo similar. Hoy estamos casi en un momento absolutamente similar, en un momento desbordante para nuestras familias y para nuestra gente y para nuestra patria, en la cual se está hablando, entre otras cosas, en un problema grave en Tierra del Fuego, con lo que puede pasar con la Antártida, con las Malvinas. Entonces, ¿cómo no vamos a estar juntos? ¿Cómo vamos a estar en lugares distintos y no estar todos juntos en la trinchera nacional? Esto creo que es el primer dato que quiero darte y que dejarte. Totalmente de acuerdo. De hecho, estaba reflexionando ahí mientras venía a viaje para acá y decía, quizás ese síntoma que fue que la gente no haya decidido no ir a votar, porque no fue solo en la ciudad, sino que fue en varias provincias del interior, que rondó entre el 50 y el 60%, quizás es porque las discusiones que se están dando, yo hablo dentro del peronismo, pero dentro de este espacio no representan a la gente. Cuando la gente ve esta disputa, por ejemplo, el conflicto que estuvo habiendo en los últimos meses entre Kicillof y Cristina, yo creo que hasta ni nosotros que nos interesamos en política lo terminamos de entender. Creo que el ciudadano a pie por momento dice, ¿y estos que están discutiendo? Mientras a mí me está pasando que me estoy quedando sin laburo, o mientras a mí me está pasando que la plata no me alcanza. Y a mí me parece interesante eso, hoy pensaba también eso, mirá cuántos... Fíjate lo que le pasó al PRO en la última elección. El PRO se empieza a disolver como un gran grupo político que estaba por una interna. Cuando ellos empezaron con esa interna entre Patricia Burrich y Larreta, se desangraron, tenían todo ganado. Tenían ganado la Nacional, la provincia de Buenos Aires, se quedaban con todo. Empezaba una interna... Que las internas no son necesariamente malas. Lo que son malas es cuando no hay un proyecto atrás y una idea porque nosotros podríamos hacer una interna en el peronismo con ideas y proyectos distintos. Claro. Podrían hacerlo ustedes, podrían ser un sector de la interna. Y está bueno que hay distintos sectores que expresen en la interna sus diferencias. Lo malo de la interna es cuando, lo hablo específicamente por Cristina y Axel, cuando los proyectos son iguales, digamos. Es decir, ¿cuáles son las diferencias? A ver si yo meto más un concejal o meto más un diputado provincial. Si la interna es por posicionamientos personales y de poder y mezquinos, como le pasó al PRO con Larreta y Patricia Bullrich, el partido se desarma. Claro. Si la interna es por proyectos políticos e ideológicos diversos, en las cuales a mí me gusta, yo también estoy más identificado con un peronismo más clásico, ahí la interna tiene sentido. Ahí es saludable. Ahí es saludable. Ahí es muy saludable. Por ejemplo, pocos quizás lo recuerdan, ustedes sí porque son militantes. La interna de Menem Cafiero no era solamente un tema de nombres, era una interna también de ideas, ¿no? Cafiero representaba la renovación, una cosa más modernosa, más woke dirían hoy los libertarios, más progresista, y Menem un peronismo más tradicional. Había ideas distintas por abajo, por eso esa interna fue exitosa. Las internas cuando plantean proyectos distintos son interesantes. Enriquecen al movimiento. Entonces, esto es lo que yo creo que sería clave entender en el peronismo. Si entendemos esto, tenemos una posibilidad de reconstruirnos. Si no, es solamente a ver quién pone más un concejal o un legislador provincial. Y suena a mezquindad y aparte, no le da ese aire que precisan, porque claramente al estar todos contenidos dentro del... Creo que la virtud del peronismo era esa, que tenía contenidos, como vos decís, desde los sectores más radicalizados, que podríamos decir de izquierda, hasta los sectores más vinculados con algo conservador, como era Solano Lima en esos años, por ejemplo. Y al quedar que se fueron yendo de a uno, si vos yo hoy pensaba, tenías Massa, con su propio frente, que después, Frente Renovador. Lo tenés a Pichetto, que está también por ahí disperso. Lo tenés a Moreno, por ahí también suelto. Y después el sector, creo que el kirchnerismo quedó como muy... El PJ, por decirlo de alguna manera, quedó muy cooptado por el kirchnerismo, que es una de las representaciones, creo, del peronismo. Pero así como aquellos que no venimos estrictamente del kirchnerismo, no podemos negarlo. Totalmente. Es el mismo nivel de sectarismo como aquellos quieren negarlo. No lo podemos negar. Es una fuerza predominante y mayoritaria en los últimos años. Totalmente. Entonces, por supuesto, es parte del movimiento nacional y muy importante. Entonces, es no negarnos el uno al otro. Mientras estemos en el campo nacional, no tenemos que negarnos, tenemos que dejarlo participar y tenemos que hacerlo en ese marco.
Si podemos hacerlo, hay una posibilidad. Si no lo hacemos, la patria corre serios problemas porque no hay proyectos distintivos. No hay un día después de esto, ¿no? Sí, creo que ya estamos como que estamos tocando fondo también ya, porque con todo lo que se fue cerrando, la gente, como decís vos, que está cada vez peor y ya no hay... Creo que para mí la única solución, como decís vos, que se unan, y también creo que es darle... que se ingrese gente nueva a la militancia, al peronismo, porque si no siempre estamos votando los hijos de los hijos, los sobrinos de los sobrinos, y es que como, no sé, como que se convirtió en una pymes. Entonces como que la gente dice, ¿para qué voy a votar si siempre están lo mismo? Yo creo que me parece que es así. Fue mutando su estructura de formación a lo que era la izquierda de los 90, en los cuales se empezó a atomizar por disidencia de pensamiento, y hoy más que nada hay que volver a las fuentes y hay que volver a escuchar a las bases. Cuando digo escuchar a las bases no es solamente escuchar la militancia, sino escuchar a los que conducen los municipios, a los que conducen los pequeños espacios que tienen gran representación, a los sindicatos, volver a escucharlos. ¿Por qué hay que volver a escucharlos? Porque se volvió un monólogo entre un referente de un espacio y un referente de otro. Ese monólogo no es debate. Y además hay algo fijo que es, si algo se debate por más de 6 meses, pierde interés. Sí, más cuando ese debate va como por fuera de lo que la gente está pidiendo en este momento, ¿no? Exactamente. De hecho, lo que vos decías recién de los sindicatos, el otro día lo hablábamos, digo, qué interesante que hubiera sido si en aquella vieja disputa, en su momento cuando se peleaba por los lugares en las listas, que fue ese entredicho ahí entre Moyano y Cristina, qué interesante que hubiera sido que hubiese ingresado más gente de los sindicatos a la Cámara de Diputados y tener más representación, y ahí quizás el tipo que labura se siente representado por alguien de su sindicato que esté ahí, en lugar de que esté alguien que, digo, creo que se perdió un poco la cuestión material y nos alejamos mucho y se fue todo muy por la superestructura, por el pensamiento, por lo demás, pero se perdió ese contacto con la realidad, y hoy a veces creo que hay grandes sectores de la población, porque Milei creo que es un fenómeno diferente al PRO en un sentido de que representa también a sectores populares, cosa que el PRO no. El PRO nunca pudo penetrar por sus características propias, por el armado, digo, por el armado de Macri y demás, penetró tanto en los sectores populares. Porque tiene menemismo. Claro, totalmente. Si menemismo que le gusta, que no le guste, pues tiene parte de sectores del peronismo. Totalmente. Sí. Entonces eso hizo que se metiera en la base peronista. Esta es una realidad. Esto es una realidad. Lo que pasa es, nosotros nos hemos alejado también de los grandes temas populares, digamos. Yo a veces le insistía, si me escucha se va a enojar a Guillermo, que hable más de economía, y de economía popular, de economía en lo cotidiano. Él sabe lo que es un cheque rechazado, un comerciante que no llega a fin de mes, una baja de un precio, una suba, la vida cotidiana. Él gana cuando hace eso y él tiene que dedicarse. Aprovecho su programa de ustedes de Futuro Peronista para volver a remarcar lo que siempre No, igual este espacio es más amplio, no es que solamente... Él tiene que hablar de economía. Y lo que me pasa a mí día a día, y cuando veo este gobierno, que es las antípodas de lo que nosotros pensamos, es que lo que tienen a favor es que hablan de temas que a la gente les interesa. Entonces, mientras estaban todos con la elección en la ciudad de Buenos Aires, mientras estaban todos, como decimos, en la pelea de Kicillof y Cristina, ellos te bajan los aranceles de este aparatito, el celular. Sí. Y te plantean los temas de la baja en los impuestos para la notebook y para las computadoras. Te hablan todos los días de temas que a nuestros hijos, a nuestros vecinos, a nuestros amigos les interesa. Y nosotros hablamos de galimatías, de cosas extrañas, de ideologismos que no entienden. Entonces, eso el peronismo también. El peronismo era grande cuando hablaba de las cosas cotidianas, de la vida cotidiana. El peronismo gana en la calle cuando soluciona temas territoriales, como hace para mí en gran medida el peronismo La Matanza. Gana porque está en la calle, no importa después la televisión que nos mate, lo que pasa, porque en la calle está el peronismo en La Matanza. Bueno, con las cosas de toda la vida, en cada barrio, en cada localidad. Bueno, lo mismo debemos hacer en nuestros discursos y en nuestros mensajes. Debemos hablar de las cosas cotidianas que le pasan a los vecinos y que le pasan a nuestras familias. Si nos corremos de eso y nos quedamos en temas ideologistas o en temas muy difíciles, no les interesamos. Nos interesa a nosotros, pero es una discusión endogámica, digo. Exactamente. De hecho, también, por ejemplo, un tema tabú, el tema de la seguridad. Un tema tabú para el sector por decirlo, catalogarlo progresista, digo. Cuando si uno considera, como siempre se dice, y creo que es cierta la frase, el que más sufre la inseguridad es el tipo que menos recursos tiene porque es el que más desprotegido está
el que tiene que ir a tomar un colectivo a las 5 de la mañana. Los dos temas que le interesan hoy a la familia matancera argentina de la provincia de Buenos Aires es la economía y la seguridad. Totalmente. ¿Cuántos dirigentes vos ves del peronismo en la televisión nacional hablando de proyectos económicos o de proyectos en materia de seguridad? Ninguno. Ninguno. Entonces, nosotros debemos acercarnos a esos grandes ejes temáticos, por eso digo Guillermo en el tema económico, muchos creo que podríamos hablar de seguridad. Claro. Pues nos hemos corrido de los ejes que les interesa a la gente. Entonces, pasa por ahí, por supuesto, con la seguridad claramente. Sí. ¿Desde cuándo un gendarme, yo lo veo en Ciudad Evita, hay una familia, un gendarme que viene de una familia humilde a veces o de sectores medios del norte, que baja a su chico para que estudie gendarmería, es un enemigo nuestro? ¿Desde cuándo? Totalmente. Ese chico es un trabajador. Es una familia peronista. Totalmente. Se nota hasta cuando hablo con ellos. Sí, entonces, ¿cómo puede ser que nosotros estemos enfrentados a esos sectores de las fuerzas de seguridad, por ejemplo? No tiene ningún sentido. No hay ninguna, o a un policía bonaerense, o lo que le está pasando hoy a la familia de cualquier integrante de las Fuerzas Armadas, que ganan por debajo de los niveles medios para poder llevar adelante su familia. Entonces, nosotros debemos acercarnos nuevamente también a todos esos sectores. Y además son parte misma de nuestra génesis y de lo que fue el origen del peronismo. Totalmente. Tal cual. Sí. ¿Vos, Mariano, cómo la ves? No lo dejo hablar, Mariano, para pagar nunca más el café. Yo creo que nos está pasando esto de que se está hablando mucho de lo que hablando mucho de lo que se baja de línea de cada uno de los sectores. Entonces cada uno de los dirigentes parece un cassette repetido, un MP, ahora sería un MP3 constante, un loop de lo que dicen que hay que hablar. Entonces, ¿qué pasa? Te dicen, no hablemos de tal problema, ¿por qué? Porque no tenemos cómo resolverlo. Y a lo mejor no es competencia de la persona que está hablando resolver ese tipo de problemas. En la seguridad estamos en eso. En la seguridad hoy tenemos un móvil de matanza constantemente, todos los días, sacando problemas de seguridad en matanza en diferentes partidos, localidades del distrito. Y tenemos que entender que si es un caso de narcotráfico, que es la madre de todos los crímenes, la madre de todo lo que engloba la inseguridad, no es competencia municipal. Competencia federal, ¿no? Es competencia federal. Después tenemos esos nombramientos raros también, que dejan a la imaginación y son poco mencionados. Nosotros tenemos un coordinador de seguridad en los municipios que se encarga de hacer videos criticando la inseguridad de La Matanza. Es insólito, Que es insólito. Entonces, le regalamos, en un momento se decía que el peronismo regaló las calles. En otro momento se puede decir que el peronismo está regalando la opinión pública. ¿Por qué? Porque no habla de lo que la gente quiere escuchar. Entonces, el debate nace en lo que a la gente le importa. Porque podemos debatir del color de la camiseta de Dálmine entre nosotros dos y nos va a interesar a nosotros dos juntos. Y ellos dos van a estar pensando en otra cosa. Entonces, ahí es donde tenemos que volver a renacer en la representación. Y después en buscar entre la militancia, entre la dirigencia sindical, entre la dirigencia barrial, entre las organizaciones libres del pueblo, un candidato que pueda traducir el proyecto y que ese proyecto y ese candidato vuelva a enamorar a la gente. Que el domingo al día de las elecciones la gente esté ansiosa por ir a votar. Totalmente. No esté obligada a ir a poner su voto. Porque ese voto enojado es el voto que siempre fue desfavorable hacia el pueblo. Siempre fue en contra de la mayoría. Si nosotros leemos las últimas elecciones de Capital, sabemos que fue solamente la gente en la cual militó y se le llevó el proyecto porque a la otra gente no le interesó. Y que no le interese el destino del país o el destino de la patria de una persona que sale a laburar todos los días es algo gravísimo. Es preocupante. Sí. ¿Y no crees que o no creen los dos, que tiene que ver con una especie de atomización también que hubo en la sociedad, en esto de que dejó de sentir la representación en el sindicato, dejó de sentir... También es mucho más difícil, yo lo veo con mis hijas, mucho más difícil hacer comunidad hoy en día, porque antes, qué sé yo, vos ibas a un club, tenías como acceso al vecino, los pibes andábamos más sueltos por la calle, y hoy en día, si no lo llevás vos al cumpleañito, si no va a comprar con vos, no es tan común. Creo que se empezó a perder como ese entrelazado social que hay que volver a tejer, porque creo que si estamos solos cada uno, y creo que la pandemia profundizó esa individualización, la gente que se quedó laburando desde la casa, que no va ni siquiera a una oficina, la gente de una fábrica obviamente, pero hay como sectores sociales que empezaron a
a sentir que ya no pertenecen a una comunidad. Y creo que Sí, si no sí. reforzamos esa idea de comunidad, va a ser difícil No, obviamente. un proyecto que enamore colectivamente. Obviamente el liberalismo tiene en el individualismo su gran ganancia, Sus bases. sus bases, el individualismo, el egoísmo y Sí. la cuestión de cada uno ha llevado a que sí se destruya el sentido de comunidad, ni hablemos de comunidad organizada. Entonces, esta es la situación que efectivamente pasa cotidianamente. La aparición, por supuesto, de los medios virtuales y los medios digitales han ahondado en eso, y la falta de comunicación. Sí, sí, sí. Y el peronismo ha tenido un problema también, ya que viene la comunicación, quiero enlazarlo también con lo que dijo recién Mariano, ha tenido dos problemas. Uno, el tema de los consultores, este tema de obedecer a los consultores. Imagina si Perón hubiera obedecido a los consultores en Braden o Perón, o con lo que había pasado después de la Segunda Guerra Mundial. Perón siguió planteando un proyecto que es el cual pensaba, el cual la gente tomó para sí y llevó hacia el 17 de octubre y posteriormente con las elecciones del 46. Hoy toda nuestra dirigencia está basada en los consultores. Conviene decirle a los jóvenes tal cosa. Sí. Conviene. La verdad que en eso Milei fue muy distintivo. La audacia que La tiene, ¿no? audacia de decir lo que piensa y lo que cree. Claro. Entonces, aunque nosotros estemos, insisto, en las antípodas y nos queremos morir, pero bueno, terminémosla con lo políticamente correcto, porque nos está yendo muy mal con lo políticamente correcto. Sabemos que llega a un techo y ahí se queda. Entonces, bueno, y ahí el individualismo, claro, gana. Porque el individualismo hace que el proyecto colectivo pierda todo fundamento, toda posibilidad de ser y estemos muy complicados. Pero creo que eso se puede solucionar primero si logramos los peronistas comunicarnos. Ahí vuelvo al anterior que te quería decir. Sí. Hay que comunicarse. El otro día al intendente justamente le mostraba un pequeño comentario de Pedro Rosenblatt que hablaba de eso, que él no podía invitar con lo famoso que él no podía invitar a gente a debatir, porque sobre todo los compañeros peronistas no quieren ir no me sale el streaming. Sí. No querían ir al streaming. O sea que no quieren comunicar. Están siempre pensando, no digo esto porque no me conviene, no digo lo otro. Fíjense en Milei, hoy dice una cosa y mañana dice otra, totalmente distinta. Terminemos con los tapujos, con las vergüenzas, digamos lo que pensamos, lo que somos, a dónde vamos, no pasa nada, muchachos. El peronismo se ha incomunicado y se incomunicó. Entre nosotros mismos nos incomunicamos, yo no puedo venir acá por decir que soy de Moreno, terminémosla. Comunicarnos entre nosotros primero y después comunicar para afuera. Bueno, por eso este proyecto, ¿no? Que Mariano, Cristian, Ezequiel, en este proyecto es la comunicación. Sí. Para nosotros la comunicación es el primer paso. Nosotros debemos comunicar básicamente a los vecinos y a la gente lo que pensamos y lo que somos. Y el peronismo se ha incomunicado en los últimos años. Sí, totalmente. Se ha ido cerrando. Sí, se sectorizó, se cerró, Claro. y cada uno está, no te juntes con él porque él pertenece a tal, por eso es... Y se edulcoró también, ¿no? Como vos decías, digo, porque vos lo ves a Milei, que decís, Milei sale y dice lo que se le cruza, por más que nosotros estemos en desacuerdo. Y nosotros como que estuvimos muy contenidos por este tema de la cancelación, viste, como que nos mambeamos demasiado, creo, para un lado, y perdimos ese equilibrio. Yo te escucho, digo, los viernes también, digo, usted tiene una propuesta como más salir con los tapones de punta, y creo que está bueno eso también, porque creo que hay gente que dice, che, pero a mí no me representa que está tan... El peronismo siempre tuvo esa cosa del músculo, por decirlo de alguna manera, y hoy en día últimamente está como muy con miedo al qué dirán, con lo que conviene decir por el consultor, como decís vos, y perdió de decir la identidad propia de que asiste, digo, también, porque, qué sé yo. Es como dice Miguel, demasiada entidad al focus group, Totalmente. demasiada entidad al consultor, y los territorios son muy diferentes. Sí. Yo creo que no es el mismo militante el que está en Palermo que el que está en Matanza. En Matanza no nos entró una bala de todo lo que viene planteando Palermo. ¿Por qué? Porque si vos vas al último censo que se hizo hace poquito, las familias siguen siendo numerosas. Sí. ¿Sí? Si vos vas al fondo de Matanza, sigue premiando lo que es el tradicionalismo, sigue premiando lo que es la familia, sigue premiando la idea de barrio, la idea de una comunidad unida. ¿Nos golpeó la pandemia? Sí, nos golpeó la pandemia. ¿Por qué? Porque nos individualizó. Nos aisló, nos individualizó y se rompió el tejido social. Yo creo que después de la pandemia nosotros hemos perdido
muchísimos compañeros, pero también hemos perdido la conexión con el vecino. Y esa conexión con el vecino es peronismo, ¿sí? Porque es lo que propone el peronismo, que es la comunidad organizada. Milei viene a proponer lo contrario. El general dice nadie se desarrolla en una comunidad que no se desarrolla. Milei lo que dice es el individualismo. Si vos te desarrollás en la competencia del mercado y vos sobresalís sobre el resto, sos más vivo y sos mejor que el de al lado. Y el de al lado no importa. Sí, la competencia como... La competencia como base ideológica y religiosa. Sí. Ahí es donde nosotros tenemos que volver a esas bases, volver a la base de volver a hablar con el vecino, volver a la idea de está bárbaro, el stream está bárbaro, a mí me encanta el stream, pero también hay que bajar a los clubes, Sí. también hay que bajar a los barrios, también hay que tratar de juntar, y hoy es muy difícil, vos haces una juntada hoy, si te vienen 20 personas, 30 personas, es mucho, y tratar de empezar a construir lo que nosotros pensamos que ya está construido, que es eso de que la gente está esperando que nosotros nos organicemos para venir a votarnos, es al contrario. Nosotros tenemos que volver a salir a enamorar porque la gente le perdió el hilo al peronismo cuando terminó el mandato de Alberto Fernández. Sí. Entonces ahí la gente le perdió el hilo al peronismo. Vino este loco, planteó lo que quería plantear, la gente en un enojo confió y tiene una esperanza que todavía si vos le preguntas a la gente de clase media la sigue teniendo, no la pierde. Porque todavía no le estamos ofreciendo nada mejor, todavía no le ofrecimos una alternativa a lo que hay. Y otra de las cosas fuertes que no estamos mencionando es que no nos estamos acostumbrando a hacer oposición. Estamos en la misma comodidad que el oficialismo. Entonces nos está costando muchísimo hacer pie ante un gobierno que te saca un decreto y te cambia el panorama de juego en el día. Entonces, y nos enseñó que como gobierno, como oficialismo, fuimos demasiado blandos también. Totalmente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hicimos una política desarrollista que un loco con 5 DNU nos dio de baja. Desarmó todo. Todo lo que habíamos hecho en la década ganada, en los 12 años, los derechos adquiridos, el plan Progresar, fines, todo lo que vos quieras decir que eran derechos adquiridos y ganados, un DNU nos lo volteó. Entonces quiere decir que si volvemos tenemos que venir con otra postura. Tenemos que venir con la postura del general cuando tomó el primer gobierno. ¿Es duro? Sí, es duro. Cuesta, sí, cuesta. Pero eso es en base a ponerse a trabajar también la dirigencia y la militancia, ¿no? Totalmente. Sí, ayer volvió a sacar otro decreto, así que fue que son todos trabajadores esenciales, así que nadie más puede hacer paro. Hoy disolvió los institutos el Almirante Brown, sí. El Perón. El Juan Manuel de Rosas lo fusionó con el Irigoyen y más o menos zafó, pero estamos complicados. Es todo un tema. Sí, por eso es que yo creo y siempre digo, a mí por ejemplo, Mariano lo sabe, a mí me gusta trabajar el territorio, a mí me gusta estar con la gente, porque es como yo le digo a él también, nosotros vemos otra realidad, pero cuando vos te juntás con la gente, ahí ves la realidad de lo que está pasando y ellos también se animan a hablarte. Yo, por ejemplo, ellos saben a quién yo milito, todo, pero yo no le voy con la política, yo voy a estar al lado de ellos. Si algún día si me presento, ellos decidirán a quién van a votar. Pero creo que hay que volver a eso también, porque la política se acostumbró, yo te doy esto, pero vos me tenés que dar esto. Y creo que tampoco es así, porque la gente hoy por hoy lo está pasando mal. Yo lo veo en los comedores. En los comedores había, la señora que yo conocí tenía 40 familias y hoy tiene 70. Y no recibe ayuda del municipio, no recibe ayuda de nadie. Y se la tiene que rebuscar sola ella. El otro día yo hice enfrente de mi casa un evento para el día de Pascua. Me aparecieron 100 personas que no eran del barrio. Se enteraron, aparecieron, mirá, qué lindo, qué bueno. Hay otros que se enojan porque te dicen, ¿para qué es esto? ¿Hacer política? No, yo no hago política porque ni siquiera tengo colgado un cartel en mi casa. Es lo que yo siento y lo que me gusta. O sí haces política, digo. O sí, haces política, o sea, haces necesariamente comunidad, que vos querés es hacer política y está bien, digo. Porque también hay que dejar de tenerle miedo a la palabra decir hacer política. Creo que no es que lo estás haciendo netamente por una conveniencia electoralista. Justamente. Pero sí estás haciendo política. No, eso es política con mayúsculas. Totalmente. No es política partidaria.
Yo justo estaba buscando porque en mi Twitter puse la frase de Santo Tomás, bajé todo lo que tenía, mis cargos, y yo puse: la política es la más noble de las profesiones, ya que se ocupa del bien común, que es más valioso que el bien individual, decía Santo Tomás de Aquino. Bueno, esta es la clave, digamos, la política se ocupa del bien común, con lo cual encima uno no puede darle vergüenza de hacer política. No. Es la mayor de las virtudes cuando es bien entendida. Pero bueno, por supuesto, hay casos y el enriquecimiento, la corrupción, digamos, por supuesto que hay casos. Pero también está lleno de miles de militantes y de gente que hace política, como tu caso, como el caso de muchos compañeros, que lo hacen para ayudar al otro. Sí. Entonces, bueno, esto no hay por qué negarlo. Totalmente. Y no hay por qué dejarlo de hecho, yo a veces no participo del Espacio Moreno, pero no soy activo tampoco, pero a veces a mí me choca un poco cuando se resalta tanto la actividad privada. Yo soy empleado público, soy abogado y trabajo en un juzgado hace 20 años, 18. Fui meritorio, hice un recorrido para llegar ahí, no entré porque nadie me haya acomodado, ni mucho menos. Y yo estoy orgulloso de ser empleado público. Y no creo que eso me inhabilite a mí, diciendo, no, porque vos venís de la función pública. Yo no soy un funcionario público que me pusieron a dedo. Hice una carrera para nada. Y de hecho, creo que si ejercería la profesión, ganaría mucho más plata de la que estoy ganando siendo empleado público. Pero tengo una vocación, y no es para hablar de mí, hay un montón de gente que tiene una vocación al respecto. Y se lo escuché decir a Moreno, el otro día Kim también lo repitió. Y yo digo, pero pará, no bajemos ese mensaje de que necesariamente hay que venir del privado para ser una persona honesta o porque laburaste en el empleo público no conocés lo que es laburar de verdad. Diferente si yo fuese un ñoqui o si fuese una acomodado, otra historia. Pero se impuso y lo estamos repitiendo nosotros mismos. Sí, totalmente. Y ahí perdimos la batalla. Porque si perdemos eso y nos da vergüenza representar a los compañeros de empleado público o ser empleado público o hacer política, nos ganaron ellos la batalla. Totalmente. Porque es eso, ¿viste? A mí me parece un poco, no sé. Sí, es que de los empleados, yo también soy empleada pública ya retirándome, pero soy empleada pública y sin embargo yo he ido a trabajar. Cuando fue el tema de la pandemia yo saqué legalmente mi licencia porque no podía estar trabajando. De que hay ñoquis. Fue mi eterno problema con la gente del sindicato. Porque yo decía, no puede ser que hayan 800 personas en el hospital y siempre seamos lo mismo lo que venimos a trabajar. Hay de todo, pero no porque tampoco, porque sos empleada del Estado. Yo soy enfermera y mi sueldo básico son 720.000 pesos. O como decíamos recién que decía Miguel, lo de la policía. La policía, la fuerza de seguridad, dejar de pensar ese infantilismo, que creo que también fue una herida de los 70, que quedó abierta pero ya está, cambió la generación. Yo tengo 42 años y nací en el 83, es una superó más rápido Alemania la Segunda Guerra Mundial que nosotros el tema del 70. Entonces vamos a empezar de vuelta, porque si no, eso no significa no trabajar por la verdad y por la justicia, no entender muchas víctimas, por supuesto. Fuera de discusión. Pero nosotros no podemos seguir algunos temas, sino que tenemos que pensar en el futuro de nuestros hijos, de nuestros nietos, de nuestros amigos, de nuestros vecinos. Tenemos que apuntar hacia eso, si no, esto no tiene ningún destino. Hay que terminarla, hay que ampliar, y por eso el peronismo debe ampliarse, debe tener a todos los sectores adentro, y en el caso del funcionario público y en el caso del empleado público, por supuesto. Esto es un tema que es el rol del Estado, es no entender cuál es el rol del Estado. El Estado es el árbitro, el componedor, existe en todo el mundo y es quien trata de solucionar y alivianar las desigualdades sociales. No existe sociedad sin Estado, eso es la selva. Pero además las sociedades más desarrolladas son las que tienen Estado más fuerte. Totalmente. No significa grande, pero sí un Estado fuerte, un Estado presente. Eso pasa en Europa, pasa en Estados Unidos, pasa en las grandes potencias del mundo. El Estado, y de ahí el empleado público, el funcionario público, en todos los países. Esta es la realidad. Los que dicen otra cosa es un nihilismo e intentan hacer llegar a la gente un mensaje desesperanzador o para que te agarren bronca en el barrio. Eso es un voto fácil. El que logran ellos, lo que han logrado es un voto fácil, que es un voto de resentimiento, un voto. Es como aquel que le pega al policía gratuitamente, o le pega a una fuerza armada gratuitamente, aquel que pega gratuitamente, que estuvo de moda décadas pasadas. Totalmente. Yo creo que algo que supo tomar el liberalismo del macrismo, que hoy ya no existe, es esto de la forma Durán Barba de hacer política.
Entonces utilizó dos falacias que son fundamentales en la política y son su herramienta, que es una es la falacia del hombre de paja, de crear a su adversario a una imagen que pueda vencer fácilmente. Vencer el kirchnerismo. Y Hoy en día es el eslogan. El kirchnerismo o el empleado público o el Estado. Uh-huh. Y después la falacia de la generalización apresurada, es decir, todos los estatales son vagos. Uh-huh. Sí. Venían a achicar al Estado y lo llenaron de Adornis, porque la familia Adorni es Sí. parte del Estado. Ya creo que no hay un sobrino Adorni que no haya entrado al Estado. ¿Qué pasa con nosotros? Nosotros estamos preocupados ahora en la pelea con Cristina y hablamos mal de Cristina y no hablamos de Adorni. Uh-huh. Hablamos mal de Axel De Kicillof y no hablamos de Franco. Es decir, en vez de pegarle y alzar las lanzas al enemigo real, estamos tirando avioncito de papel entre O no nosotros. estar hablando de la Sí. estafa económica de Caputo. Exactamente. Vos imaginate si Moreno hubiese hecho la estafa de Libra. Uh-huh. Sí. ¿Sí? Vos imaginate si Massa hubiese hecho la estafa de Caputo. Uh-huh. Vos imaginate si Cristina hablara con sus perros muertos. ¿Sí? Entonces, por menos ellos hacen un show y lo venden una semana entera. Sí. Y nosotros nos estamos pensando de que nos estamos debatiendo qué idea es más peronista que la otra. En vez de armar un frente de unidad, que el frente de unidad encima, en las bases ya está armado. Sí. Sí, A ¿por mí qué pasa nada esto? me impide que yo me tome un mate a hablar de política con Nancy. Totalmente. Es O un problema de dirigentes, no es un problema de un base. problema dirigencial. Ujú. Tienen que resolver ellos, sentarse en una habitación y no salir hasta que las diferencias estén dirimidas. Porque la patria está en peligro, no por otra cosa. Perfecto. Sí, eso es lo que me dijo justamente el domingo. Yo fui a fiscalizar para los chicos de Capital y un muchacho que era peronista, obviamente era de Santoro, bueno, dice yo estoy con Santoro porque Guillermo, bueno, dice para mí lo que tiene que hacer Guillermo es juntarse todos los peronistas en una habitación y cuando terminen de discutir, de hacer lo que tienen que hacer, salir, armar exactamente lo mismo, armar un frente y estar todos juntos, porque si no, no se va... No, si Dios quiere en la provincia yo creo que Vamos a hacer eso. hay que todos intentar, Sí. desde nuestros pequeños o grandes lugares, intentar luchar por eso, ¿no? Ustedes, nosotros, todos debemos intentar que... porque hubiera sido más lógico, ¿eh? En Capital hubiera sido más lógico, aquí me estuviera en la lista de Santoro, y hubiera sido legislador. No tiene sentido dispersar y dividir votos. Iba hacia eso, Miguel. ¿Cómo ves? Y eso hay que hacer en la provincia de Buenos Aires, hay que intentar de que los compañeros de Principios y Valores estén en el frente y estemos todos juntos. Si aquí lo que pasa con ustedes o lo que nos pasa a nosotros es lo mismo. Entonces todos debemos estar en un solo frente. ¿Cómo hacerlo? Bueno, obviamente es mi intención, yo creo en eso, soy un convencido que el Frente Nacional es absolutamente necesario. Alguna vez conté acá en esta radio que yo tuve la suerte de conocer al hijo de Jorge Abelardo Ramos, que era la izquierda nacional en su momento. Yo nunca fui de izquierda, pero la izquierda nacional de Jorge Abelardo Ramos era espectacular. El FIP, el Frente de Izquierda Popular, conocí mucho a su hijo, era una izquierda nacionalista. Bueno, ¿saben quién viene de ahí? Pimpi Colombo. Entonces, todos esos sectores, en algún momento, eran parte del Frente Nacional del General Perón. Bueno, esto es lo que hay que entender, es el concepto que hay que entender y que ahora debemos luchar estos meses que quedan hasta la finalización de los cierres electorales para ver si estamos todos juntos. Yo creo que esta es la clave. Puede haber pequeñas elecciones internas por algunos lugares, pero insisto, las elecciones tienen que plantearse cuando hay diferencias de proyectos. Uh-huh. De proyectos por temas puntuales. Sí, no de cargo. Sí. No de cargo. En general, miren, yo les voy a contar cómo se da en los grandes países del mundo, los partidos, las diferencias, cómo se da. Se da por un tema de valores. ¿Cómo es eso? Si yo soy republicano en Estados Unidos, el principio de seguridad es más importante que el principio libertades civiles o derechos civiles. Uh-huh. Si soy demócrata en Estados Unidos, el principio de derechos civiles es más importante que seguridad. Hay una preeminencia de un valor sobre el otro. Eso no significa desconocer el otro valor. Claro. Un republicano no puede desconocer los derechos civiles, ni un demócrata desconocer la seguridad. La ponderación sería distinta. Vieron cuando hay un presidente demócrata de Estados Unidos es bravísimo con la seguridad igual, no es que hizo una fiesta todo. Sí. Bueno, esto es lo que debemos vender los peronistas. ¿Cuál puede ser la diferencia entre nosotros? Una diferencia de preeminencia de un valor sobre el otro, pero yo después no puedo desconocer tu valor. Yo, por ejemplo, creo, ¿la cortamos un poco con el tema de la década del 70? Para mí no es un valor hoy prioritario en la discusión política con los otros compañeros.
pero yo no desconozco lo que pasó. Claro. ¿Está? ¿Queda claro? Pero no es hoy un valor para estar, y dale, con Pernía, que sigamos con ese tema. De hecho, la ¿Entiendes? sociedad hoy en Y a día su no vez creo el que está otro, en esa sintonía. Entonces, para mí, el valor prioritario es la seguridad a la familia argentina y la situación económica. Entonces, ni los otros pueden desconocer mis valores, ni yo desconocer el de otros. Para mí, hablar con la E no es un valor que digamos, qué importancia tiene hoy hablar con la E. El centro del debate es hablar con la E. Sí. Me parece un tema niño y secundario, bastante secundario. Entonces, ahora, yo voy a desconocer a los compañeros que están con el tema de los casamientos, los no casamientos. No los desconozco, los respeto. Pero no es para mí un valor prioritario. Entonces, así se construyen los partidos políticos, ¿se entiende? Totalmente. La preeminencia de un valor sobre el otro y no desconozco el valor del otro compañero. Entonces ahí puedo ir a una interna, decir, che, veamos de nuestros valores cuál es el que en la interna los compañeros piensan que es este. Por ejemplo, en la época Menem Cafiero fue muy simple. La gente, el valor de la República de Cafiero, de estar en la Plaza de Mayo con Alfonsín, de la renovación peronista, no lo premió. El peronismo quería el caudillo federal que venía del interior, después Menem después se transformó, el caudillo pero del bueno. interior, el peronismo de base. Era otro valor el que expresaba Menem, era muy clara esa elección. Bueno, eso mismo tenemos que hacer nosotros. Nosotros tenemos que llevar los valores a la mesa, pero no desconocer el valor del otro compañero. Y ahí vamos bien. Y eso es la plataforma en la cual debemos construir este frente, y por eso sería muy lindo que estemos todos juntos, tanto en la elección de septiembre como en la de octubre, en las dos elecciones, en la provincial y en la nacional. Teniendo en cuenta sobre todo que la oposición no tiene tantos tapujos al momento, la oposición, digo, el oficialismo hoy en día no tiene tantos tapujos. Los humillan y siguen ahora Mirá, ahora. es una cosa Sí. espantosa. De hecho. Los relaja. Hoy la escuché a los Penato hablando, ayer no votó la ley de jubilaciones, los Penato, después que le dijeron cualquier cosa, ¿entendés? Entonces le dicen cualquier cosa y vuelven a poner la cabeza. Entonces, seamos inteligentes, tengamos más dignidad, por supuesto, pero planteémonos en este momento, en esta situación. Perfecto, clarísimo. Sí, Muy buena la explicación de esto, de la preeminencia de los valores. Es esa la diferencia, ¿se entiende? Entonces yo ni desconozco tu valor, vos no desconozcas el mío, pero la verdad me parece que el tuyo, por ejemplo, hablar con la letra E, hoy no está, no es un tema de... O que hoy en día socialmente ¿Entendés? quizás vale más, digo, la gente está más cerca de este orden de valores que propones vos que el que propongo yo. Mañana puede ¿Por pasar, qué pero estamos todos dentro del mismo ¿Por espacio. qué vamos a desconocer el valor de la producción? Por ejemplo, yo soy un defensor de la producción agropecuaria en los tiempos esos, decimos, nos peleamos mucho, en el buen sentido, pero por preeminencia de valores. Entonces, ¿cómo vamos a desconocer a los productores agropecuarios y a la producción agropecuaria? ¿Al peronismo que resulta? ¿Lo vamos a desconocer para siempre? Está bien, yo entiendo que no estoy muy de moda con ese valor en los últimos años, pero muchachos, me parece que nos estamos equivocando. Sí, y eso te fue una herida del 2008 también que nunca Pero se claro, puede resolver. Entonces, estos son los temas que tenemos que poner sobre la mesa y que tenemos que llevar. Si es posible en la elección interna, bueno, lo hacemos dignamente en la elección interna. Vos sabés que estabas medio equivocado. Y el tema de género, por ejemplo, no es un tema que las masas populares quieran ir sobre Plaza de Mayo por las políticas de género. Totalmente. Ahora, ¿yo las desconozco? No las desconozco, quédense tranquilos, que no soy un cavernario. No las desconozco. Pero pongámoslo en otro lugar en la lista. hay cosas Sí, porque más se invirtió importantes. en un momento, creo que se invirtió y se trató de, en vez de escuchar lo que la gente quería, esto lo que vos decís, se trató de imponer, y cuando uno trata de imponer de arriba hacia abajo, no camina la cosa. Ahí A largo plazo no camina. Creo que Exacto. lo que se trató de hacer con un error importantísimo a partir después de la presidencia de Néstor es ir a querer a convencer a todas las minorías de formar parte de una gran mayoría. Totalmente. Sí. Se volvió una terquedad eso de querer convencer a una minoría que nunca te iba a acompañar, o que si te acompaña terminás restando una parte de un sector muy preponderante peronista que sí te acompañaba, que te va a empezar a dar la espalda, y se empezó a querer armar con estos pequeños grupos una gran mayoría de algo que nunca cerró en ser peronismo. Entonces, de ahí es donde nace el error. Tanto defender a las minorías, nos olvidamos de las mayorías. Sí, de las mayorías, sí, tal cual. Así que bueno, Miguel, la verdad que te agradecemos mucho tu presencia. Es muy interesante hablar con dirigentes de Fuste así como vos, digo, porque nos esclarecen. La explicación que diste recién creo que es muy buena porque nos permite a todos formar parte de un frente sin tener que relegar cada uno su posición, Exacto. pero sí pudiendo confluir en las cuestiones, digo, que estamos de acuerdo y que son tan importantes para el futuro de la Argentina. Así que nada, te agradecemos muchísimo tu presencia.
Mariano, bueno, nada, después si querés nos quedamos un ratito más para hablar del viernes, para contarle a la gente que, bueno, que mañana va a estar Guillermo acá. Sí, yo pido disculpas que no estoy presente por un tema personal. Sí, Perfecto, así que nada. Se va a enojar Guillermo, como siempre, pero va a decir que es a propósito, aviso que no es a propósito, yo que me voy a Córdoba. No te quitamos más tiempo, Miguel, que sabemos que es muy valioso para vos. Y nada, gracias por estar acá. No, gracias a ustedes también por estar presentes en el Nacional de Matanza, con las ideas nacionales. Muchísimas gracias y bueno, si Dios quiere vamos a estar todos juntos también militando en distintos espacios, en distintos planos. Buenísimo. Muchas gracias. Bueno, gracias a vos. Gracias a vamos a una musiquita ese y seguimos después del corte.